Lo dijo él. A primera hora. Yo creo que hay que comentar y ampliar, como siempre he planteado, la visión sobre diversos temas y voy a comentar en doble vía. Ayer el apreciado politólogo Santiago Basabe publicaba un artículo con el cual estoy completamente de acuerdo. Santiago Basabe, que es politólogo, académico, analista, titulaba este artículo: "Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida", parafraseando a una canción de Silvio Rodríguez. Decía Santiago Basabe: "Hay que transitar muchísimo para apropiarse de valores, prácticas y rituales que nos conducen a una vida plena y armónica. Nada o muy poco nos reporta de otro lado aprender, no aprender, sino aprender de lo más bajo e instintivo, comportamiento propio de la naturaleza humana", dirán algunos. ADN, dice Santiago, el nuevo partido en el poder, hizo y deshizo en la designación de las principales dignidades de la Asamblea Nacional. Apenas ha surgido como organización política y ya aprendió de las mañas, vicios y perversiones de la mala práctica política del país. Asumieron, igual que otros en el pasado, siempre miremos lo que ocurrió antes para aplaudir o criticar lo que pasa en el presente. Y aquellos que lo hicieron antes, invitarles a que reflexionen y no miren hacia el otro lado. Asumieron, igual que otros en el pasado, dice Santiago, que el poder es eterno y que la configuración de fuerzas políticas ahora presente y que les favorece se va a mantener siempre, sin variación. Nada más falaz que aquello. Basta ver la historia reciente del país para hallar un sinnúmero de casos en los que quienes en algún momento estuvieron henchidos de poder y excesos, al poco tiempo terminaron en el olvido, envueltos en la ignominia pública o simplemente hacinados en el cadalso en el que reposan las almas miserables y viles. Compartir el poder no es claudicar. Para aquellos que se enloquecen con 1 miligramo de poder, tienen 1 miligramo y pierden la cabeza, ¿no? Y no entienden que hay que compartir el poder. Y eso no significa claudicar convicciones, como asumen algunos. Por el contrario, hacerlo da cuenta de una comprensión de lo que es la democracia. Este régimen político, a diferencia del autoritarismo, se caracteriza por gobernar lo público en medio de las diferencias de distinta naturaleza. Esto no se entiende hoy, no se entendió antes y muy difícilmente se va a entender mañana. Porque es un tema de comportamiento de la clase política, ¿no? No importa quién ostente el poder político de turno. Aquí quien ostenta el poder pierde la cabeza y se olvida de estos valores o al menos no los reconoce. O como dice Santiago, cree que el poder será eterno y nada es para siempre. Por esta razón es que la convivencia política en regímenes democráticos es tan complicada y llena de vericuetos, conflictos y desenfrenos. Por ello siempre será menos complicado administrar las sociedades desde las dictaduras. Ahí las diferencias se licúan a punta de violencia y restricciones. Cuba, Nicaragua y Venezuela son algunos ejemplos de lo dicho. Y uno tal vez ahí leyendo esta parte, uno le encuentra sentido al hecho de que, de acuerdo a las cifras del Latinobarómetro, en el Ecuador, ¿no? Hay un porcentaje importantísimo de gente dispuesta a tolerar una dictadura. Si los procesos electorales son un termómetro, dice Santiago, de las preferencias políticas en un momento dado, lo que en Ecuador se evidencia es que Revolución Ciudadana es una organización partidista que representa una porción importante de la ciudadanía. Como consecuencia de ello, RC debería tener un espacio de influencia dentro de la Asamblea Nacional. No lo tiene. Y eso no habla bien de la comprensión que tiene ADN de la democracia. No es una defensa de RC, antes de que a Santiago ya le pongan la etiqueta de correísta, ¿no? Porque aquí somos campeones para etiquetar a la gente. Es una defensa de los principios democráticos, no es una defensa de los hechos provocados en el país por RC. Es una declaración cívica en función de lo que normativamente es deseable para que el régimen democrático pueda tener un mayor espacio en nuestro país.
Si 7 espacios existen en el CAL, Consejo de Administración Legislativa, al menos 2 de ellos, por la división y por la proporción de la Asamblea, deberían corresponder a Revolución Ciudadana. Sin embargo, tomando para sí la equivocada lógica de asumir que la fotografía política del momento se perennizará en el tiempo, ya lo hizo el correísmo en su momento. ADN hoy optó por seguir la tradición de acapararlo todo. Craso error. No aprendieron nada de la forma autoritaria de manejar el poder de RC. No aprendieron nada de la máxima política que dice que hay que evitar que los adversarios políticos se conviertan en enemigos. No aprendieron nada de la fina política en la que se pueden hacer cambios y que ello implica exclusión abierta de las opciones políticas adversas. Es cierto que RC es poco o nada lo que es cierto que con RC es poco o nada lo que ADN puede acordar. Es cierto también que RC tuvo comportamientos iguales o aún peores en legislaturas previas. Pero precisamente por ello, por todo ello, el país demandaba un manejo más inteligente al momento de distribuir el poder político al interior de la Asamblea Nacional. Aunque parezca contradictorio, dice Santiago Basabe, la posibilidad de que la mayoría oficialista ahora, en un dudoso proceso de consolidación, tenga a futuro una mayor cohesión dependía de que RC no sea relegado de la forma que ha sido. Desafortunadamente, las prácticas de exclusión y persecución históricamente vistas en el país, pero esencialmente encarnadas por Revolución Ciudadana en las últimas décadas, pronto han sido reproducidas por ADN. Ojalá por el bien del país, el gobierno rectifique. Lo más terrible se aprende enseguida y lo más hermoso de la vida, o lo más hermoso nos cuesta la vida, dice la canción, y finaliza Santiago Basabe. Me he tomado el tiempo para ratificar algo que vengo diciendo desde la semana anterior. Y este artículo lo confirma. Lo que estuvo antes mal, está mal hoy. Pero por supuesto, los que hicieron antes y hoy se quejan, ya se ponen bravos cuando se les recuerda sus excesos. Pero sus excesos estuvieron antes como están mal los excesos de hoy. Y les voy a dar otra muestra de esos excesos. Ayer. ¿Cómo es posible que integran un comité de ética con 5 legisladores? Johnny Lavallén de ADN, Decibel Mendoza de ADN, Caterine Pacheco de ADN, Sergio Peña de RC y Manuel Choro de Pachacuti. Cuando se supone que están 66 a 66, porque así se registraron las bancadas, no le pueden desconocer a los señores de Revolución Ciudadana su presencia política en la Asamblea. Y en una comisión de 5, resulta que el oficialismo concentra 3 legisladores. 0 proporción, cuando debía ser 2-2. 0 proporción. En el ideal debía ser 2-2. Pero no solamente eso, el asambleísta designado en representación de Revolución Ciudadana para integrar el comité de ética no fue propuesto por esa organización política. Yo pregunto si costaba tanto, si ya tenían ese entendimiento, hablen con los señores del correísmo y pídanle un nombre para que ellos se sientan representados en el comité de ética. Hicieron exactamente lo mismo que la semana anterior con el CAL. Ayer, por ejemplo, ya empezó a operar la mayoría, ¿ya? En el Consejo de Administración Legislativa. Entonces calificaron al trámite el proyecto de ley de urgencia en materia económica que el sábado anterior envió el presidente de la República a la Asamblea Nacional. ¿Saben cómo? Con 7 de 7 en el CAL. Porque el gobierno hoy controla los 7 espacios del Consejo de Administración Legislativa. Porque incluso controla el espacio que le correspondía a Revolución Ciudadana. Que Santiago Basabe dice, tenía que tener por lo menos 2 de 7. Pero no tiene nada. Porque la señora Mónica Salazar no representa a Revolución Ciudadana. La señora Mónica Salazar se separó de Revolución Ciudadana 2 días después de la derrota electoral de Luisa González. Ella no representa RC. Entonces, Revolución Ciudadana no tiene representante en el Consejo de Administración Legislativa. Por más de que presenten el certificado de que bajo qué paraguas fue elegida la señora Salazar, legisladora para este periodo. Ella no representa a Revolución Ciudadana, pero la eligieron como representante de RC en el CAL. Eso democráticamente es nocivo, es incorrecto, es cuestionable. Y si cuestionamos antes, cuestionemos hoy, seamos coherentes. ¿Saben qué hicieron también ayer?
Yo les invito otra vez a tener un juicio crítico de las cosas, por favor. ¿Ya? Integran la Comisión Ocasional para el trámite del proyecto de reforma parcial a la Constitución sobre la financiación de los partidos políticos con recursos del Estado. Es una propuesta que envió el presidente de la República hace varios meses a la Asamblea Nacional. Integran con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 asambleístas. De los 7, 5 pertenecen al oficialismo. 5. Esteban Torres Cobo, Yadira Vallas, Andrés Castillo, Gema Dueñas, Diana Jácome. 5 de ADN. Pablo Jurado de Construye y José Nantipia de Pachacutic. 5 de ADN, más 2 aliados. Y no tiene representación la oposición política, que es la otra fuerza legislativa en importancia en el actual Parlamento ecuatoriano y que tiene 66 legisladores. ¿Cómo no pones un asambleísta de RC en esa comisión? ¿Me explico? Eso no está bien. No está bien. Entonces, estas cosas tenemos que criticar. Porque no puedes pretender anular a una organización política en una configuración como esta, que es una configuración inédita, en una asamblea que es prácticamente bipartidista, anulas a la otra organización política porque lograste unos votitos más para convertirte en mayoría. Votitos, por cierto, que van a tener su primera prueba de fuego en el transcurso de los siguientes 26 días. Que es el tiempo que queda para tramitar el proyecto de urgencia en materia económica que envió el Ejecutivo y sobre el cual hay una serie de voces que han planteado las discusiones correspondientes sobre la constitucionalidad. Ayer lo hizo Efraín Guerrero en este espacio. Hoy tendremos otra visión, la de Stalin Raza, que en cambio cree que el proyecto es constitucional. Pero hay buena parte de la comunidad jurídica que ha cuestionado esto. Voces en Pachacutic, la propia señora Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que pertenece a Pachacutic, pero que se alió con el oficialismo. Ella ayer mostró algunos reparos. Nadie garantiza que van a tener los 77 votos. Va a tener la primera prueba de fuego. Pero digamos que los tienen. Nosotros no sabemos qué vaya a pasar después de 2 años. Porque parece que se están olvidando de una cosa. Lo dije ayer, lo vuelvo a decir hoy. En 2 años, tendremos que elegir otra vez, presidente o presidenta, las 2 vicepresidencias, volver a integrar el CAL y volver a distribuir las comisiones legislativas especializadas. Y en 2 años, conociendo cómo es la clase política de este país, cualquier cosa puede suceder. Por eso yo suscribo el artículo de Santiago Basabe. Porque 2 errores jamás harán un acierto. Porque el fin nunca justifica los medios. Y porque si estuvo mal antes, está mal hoy. Y hoy están haciendo exactamente lo mismo que criticaron. Y lo más cómico es que hay gente que criticaba antes y que hoy aplaude y felicita. Esa es la democracia en la que vivimos. Estuvo mal lo del CAL, estuvo mal lo de ayer de la Comisión Ocasional de Reforma Parcial y está mal cómo integraron el Comité de Ética. No estamos haciendo una mejor política. Y no basta con el anuncio del presidente Olsen, que puede ser muy interesante, ¿no? Que ahora haya sesiones de pleno lunes, martes y miércoles, que las comisiones sesionen todos los días. Suena bonito. Habrá que ver si en la práctica eso se puede. Porque hay que ver qué cantidad de temas tienen, cuál es la carga de trabajo, cuántos informes pueden avanzar. Que el pleno no se convierta en un pleno solamente con temas de relleno. Ante la opinión pública suena bonito, pero quienes conocemos, me incluyo, cómo funciona la dinámica parlamentaria, sabemos que ese anuncio puede no cumplirse, porque necesitas temas para incorporar dentro de la agenda del Pleno de la Asamblea Nacional. Necesitas informes de las comisiones, temas trascendentes, que no se convierta justamente en una agenda de relleno, ¿no? Y luego nos vamos a quejar de los proyectos de resolución del mazapán y de no sé qué. Por eso digo, eso suena bonito. Aplauso tribunero para el presidente de la Asamblea. Suena interesante. Conceptualmente es lógico lo que dice el presidente Nils Olsen, ¿no?
de que obviamente la asamblea trabaje permanentemente, pero la calentura no está en las sábanas. El trabajo de la asamblea no es un trabajo burocrático. El trabajo de la asamblea es un trabajo de preparación de leyes. Es un trabajo de pensamiento político, un trabajo de pensamiento jurídico, un trabajo de fiscalización. No es una oficina pública donde se trabaja de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Ojo con ese detalle. Entonces hay que entender la dinámica de la función legislativa para que ese anuncio no se quede solamente en una suerte de populismo para lograr el aplauso tribunero y que luego no se logre cumplir. Yo, por ejemplo, le planteo públicamente al presidente Olsen, ¿qué le parece, presidente, si mejoramos? Y le hablo desde mi humilde conocimiento en temas de cobertura periodística legislativa. ¿Qué tal si mejoramos los procesos de asesoría, de acompañamiento en la preparación de leyes, generando ahora sí un verdadero cuerpo asesor permanente en la Asamblea Nacional, independientemente de la orientación política e ideológica del equipo asesor? Gente que permanezca ahí en el tiempo, que asesore a los legisladores en temas de técnica parlamentaria, que sea permanente. ¿Qué tal si, por ejemplo, regulamos el manejo clientelar que tienen algunos legisladores y legisladoras, porque esto ha sido materia permanente, sobre la asignación o distribución de los cupos de sus despachos? ¿Qué tal si comenzamos a controlar la asistencia, pues, del personal de la Asamblea Nacional, aquel que supuestamente está en el territorio, como le dicen, ¿no? Que no, que está trabajando en la provincia, que está trabajando en el cantón no sé cuánto. ¿Quién controla eso? ¿Saben cómo se controla? Con la firma del asambleísta. No hay ningún tipo de control administrativo sobre lo que hace el equipo asesor de los despachos de los legisladores. ¿Qué tal si controlamos y ponemos ojo a las denuncias sobre diezmos? Pues porque hay asambleístas diezmeros, a lo largo del tiempo ha habido. Por ahí tiene que atacar, presidente Olsen, más allá de ese anuncio que, insisto, puede sonar muy interesante, pero para mí en la práctica va a ser bien complicado cumplir. No es tan sencillo como se plantea. Sesionar todas las semanas, lunes, martes y miércoles, y las comisiones todos los días. Y además, el viernes en territorio, decía el presidente. ¿Ah? ¿Cómo van a hacer? ¿Saben qué cantidad de recursos se van a utilizar para eso? ¿Van a sesionar en territorio con recursos de la Asamblea o con recursos propios de los legisladores? Eso implica pasajes de avión, hospedaje. Pregunto. O sea, yo tengo esas inquietudes. O le van a decir, bueno, sesionan en territorio, pero cada quien mata su toro. Cada quien se paga sus gastos. La planteo, ¿no? ¿Ah? Ahora, lo que dicen algunos es cierto. Los viernes es imposible encontrar asambleístas acá. Pero ¿quién controla que están trabajando en el territorio, como le dicen, no? Y acá, por ejemplo. ¿Qué tal si desde la Secretaría General me dicen se cumple con su rol técnico? ¿Qué tal si la Administración General se dedica a la organización administrativa y a no ser el brazo ejecutor de los acuerdos políticos del Pleno, dando espacios a los aliados? ¿Qué tal si hacemos una profunda reforma del funcionamiento de la legislatura, presidente Olsen? Yo creo que es una buena oportunidad, con este nuevo aire que usted está queriendo presentar ante el país, para no solamente quedarse en el anuncio de los días de las sesiones, sino una verdadera reforma de fondo sobre cosas que están pasando en el Poder Legislativo. Pedrito Cornejo, por ejemplo, que es un hombre conocedor de los temas legislativos, decía ayer, esta decisión parece sensata y adecuada de cara a mejorar la imagen y el trabajo de la Asamblea Nacional. Sin embargo, esto se debe conversar y acordar con las demás bancadas y organizaciones políticas. El trabajo legislativo se concentra en gran medida en las comisiones legislativas. Los informes que se emiten en ellas son insumos para la discusión del Pleno de la Asamblea Nacional, como haberle leído a Pedro, igualito. Aunque no lo parezca, no es menor ni se debe minimizar la presencia y el trabajo en territorio de los asambleístas de provincia que tienen que viajar a la capital de la República para cumplir sus funciones todas las semanas, sumado a lo complicado que puede resultar el desplazamiento y la compra de pasajes aéreos todas las semanas. Son realidades que hay que analizar. ¿Qué me dice el Jeff Sanguñ? Pero si hay un asambleísta de 19 años que ADN le prohibió dar declaraciones, ¿quién va a controlar si el joven está trabajando en la asamblea y no solamente es un alzamanos? Bueno, ¿cómo se controla el trabajo de la asamblea? Con producción. Y yo no estoy de acuerdo, porque hay algunos asambleístas que tienen tatuado en la cabeza el hecho de que quien presenta mayor cantidad de proyectos de ley es el que hace su trabajo. No.
Yo comenté esto el 13 de mayo, en el fin de la asamblea anterior. Usted no puede evaluar el trabajo legislativo por la cantidad, sino por la calidad. Y es interesante lo que dice el Jeff. Hay que ver cuál es la participación de los legisladores en las comisiones legislativas. Panchito Herrera, si el poder corrompe, el abuso del poder total corrompe totalmente. Acá dice, y el jueves, me dice la Pau, ¿qué van a hacer? ¿Acaso no será lunes y viernes en territorio? ¿Será jueves y viernes? Les pagan residencia a quienes vienen de otras provincias, así que no es obligación que viajen cada semana, lo cual es cierto. Y ahí hay una cosa que creo que hay que aclarar, porque algún colega ayer publicaba que les daban viáticos. No, no es cierto eso. Que les pagaban residencia y viáticos. Falso. Les pagan residencia a los asambleístas, les dan un valor por residencia a los asambleístas de provincia. Es un valor fijo para los asambleístas de provincia, de las provincias del interior del país, que vienen aquí. No es que les dan viáticos por eso es mentira. Eso es falso. ¿Qué me dice Andreita? Los asambleístas que viven en las provincias reciben un rubro adicional, efectivamente, para vivienda y movilización. Así es, cierto es. Eso no requiere que ellos viajen todo el tiempo desde su provincia acá. Si ellos van a vivir 4 años acá, deberían traer a su familia, lo cual es cierto también. Pero yo coincido en el hecho de que no pueden descuidar el trabajo en territorio. Como le dicen, ¿no? En territorio de las provincias. ¿Qué me dice mi querido Andrés Jaramillo? La Escuela Legislativa de la Asamblea Nacional podría cumplir ese rol independiente de asesoría técnica y académica sin alterar la estructura existente. Sin embargo, esa coordinación ha sido históricamente cuota política y se la mantiene con un perfil bajo. Habrá que ver quién coloque en ese espacio, a quién coloque en ese espacio el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Interesante lo que dice Andrés. Y hablando de las deudas, ¿no? ¿Y qué tal si ahora sí destinan recursos y constituyen la unidad de seguimiento de la aplicación de las leyes que está vigente desde el año 2020, cuando se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que hasta hoy no se le integra? ¿Qué tal si lo hacen, no? Acá me dice, gracias a este mensaje, ni un conflicto armado no internacional, el CANI, se configura con ley ni el trabajo de las comisiones se realiza cambiando horarios. En 10 años en la Asamblea Nacional, me dice Melania, he visto cómo las comisiones que han querido trabajar lo han hecho siempre, incluso sábados y domingos. Yo también he sido testigo de eso. Presentar una narrativa de que la Asamblea Nacional no trabaja porque los plenos son a menudo los martes y jueves resulta populista. Esa definición tenía que ver con la necesidad de eficacia de las sesiones y operativización de las sesiones de las comisiones. Esto es cierto, porque las leyes se construyen en las comisiones legislativas, no en el pleno. El trabajo fuerte está en las comisiones legislativas y ahí la importancia de tener un equipo asesor de primer nivel en las comisiones legislativas especializadas permanentes. Por cierto, hay comisiones que trabajan mucho más que otras. Y no necesariamente digo, si debe haber esos casos, comisiones que tal vez tenemos ahí una persona encargada de la presidencia que, no sé, no siempre asiste, o no aparece, o no convoca, sino que hay comisiones en las cuales la carga por los temas es mucho más grande que otras. Mucho más grande. O sea, es probable, voy a poner un ejemplo, ¿no? Es probable que la Comisión de Justicia tenga una carga infinitamente más alta que la Comisión de Gobiernos Autónomos o que la Comisión de Soberanía Alimentaria, sin pretender decir que son menos importantes. Pero me refiero por la naturaleza de las reformas o de las leyes que suele tramitar la Comisión de Justicia. Tiene muchísimo más trabajo, se nota al menos. Un abrazo a Víctor Hugo Bosa, que también está en sintonía desde el Manso Guayas, a través de 92.9. Abrazos, Víctor Hugo. Todo ok con la radio en Guayas, ¿eh? Carlitos de Tomaso dice, hablando de Guayas, pueden hacer una reforma para que haya un curso obligatorio de 2 a 3 meses a todos los legisladores. También un trabajo de codificación de las leyes, de acuerdo. Pero creo que, Carlos, no basta con un curso obligatorio, que por supuesto tienen que tomarlo, ¿no? Desde que son candidatos deberían prepararse para ser legisladores. Algunos llegan sin saber la diferencia entre mayoría simple, mayoría absoluta y mayoría calificada. No tienen idea. No saben la diferencia entre una ley orgánica y una ley ordinaria. No saben la diferencia de los plazos del trámite de una ley orgánica a una ley ordinaria con una ley de urgencia en materia económica. No saben con cuántos votos se necesitan para censurar y destituir a un ministro de Estado. No tienen la menor idea. Un montón. Y volver a la aprobación de artículo por artículo para que quede la discusión histórica de la aprobación. Eso, por ejemplo, es interesante, pero le voy a decir algo, Carlos. Eso sí está en la ley. Y le cuento algo, Carlos. Antes del año 2007,
siempre se votaban en el Congreso Nacional, se votaban las leyes o artículo por artículo, capítulo por capítulo o título por título. Y de los pocos ejemplos de estos años en los cuales se ha votado o por capítulos o por títulos o por artículos, se me viene a la mente la Ley de Comunicación. En junio del año 2013 hubo 7 votaciones, se la votó en 7 partes la Ley de Comunicación. Pero es verdad lo que dice Carlos. Utilicen lo que dice la ley no les impide votar artículo por artículo. Hay gente que, por ejemplo, está de acuerdo con ciertos pasajes de un proyecto de ley, no con todo el proyecto de ley, pero no vota finalmente porque le obligan a votar en paquete. Vuelvan a votar artículo por artículo, como dice Carlos de Tomaso, para que quede la discusión histórica de la aprobación. Me escribe Carlos Chalaco, le envío un abrazo. Coincido plenamente, dice, en la política nacional se requiere coherencia para no aplaudir lo que parecía mal. ¿Qué más tengo por aquí? Estoy leyendo algunos mensajitos. ¿Cómo le va, Pollito Morales? Qué barbaridad el clásico, ¿no? ¿Y cuánto significan recursos los viernes que dice el presidente para el trabajo en provincias? Que es lo que yo planteo. Será con plata del bolsillo del legislador. Y voy a decir algo que puede sonar, pero perdóneme, pero eso pasa. Ya van a ver cuántos legisladores le hacen pagar a su personal los desplazamientos, ¿no? Ya van a ver que son campeones algunitos para eso, no todos. Les hacen pagar al personal los desplazamientos, la comida, etcétera. Pues son campeones abusivos. A lo largo del tiempo ha habido legisladores abusivos, y digo yo con conocimiento de causa. La Tami dice, ¿será que la actual democracia del Ecuador, que está partida en dos, está construida por esta anulación política por parte de ADN? Con la intención de erradicar todo lo que sea una oposición, y cuando digo erradicar, lo digo con profundo miedo y desolación. Mi querido Edison Pérez, un abrazo. En ciencia política se denomina democracia precaria. Cuando no estoy en el poder critico, cuando estoy en el poder justifico, tal cual. Nahuel Mendoza dice, azul el cielo como aquel que nos hace sufrir, que es el bombillo. Él cree que entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley el proyecto de urgencia en materia económica que ha enviado el presidente de la República a la Asamblea Nacional. Algunos aportes de nuestra audiencia, ¿no? Pedrito me dice, lo realmente importante es construir una agenda legislativa realista, alcanzable, con ejes de trabajo claros y acuerdos entre las bancadas legislativas y organizaciones políticas. De lo contrario, de nada servirán las buenas intenciones y la Asamblea no puede funcionar únicamente en atención a los proyectos que envíe el Ejecutivo. Absolutamente de acuerdo y gracias por ese mensaje, Pedro. O sea, en el mundo ideal, es lo que vengo reclamando, ¿no? Ojo que la Asamblea tiene pocos días, es verdad, ha comenzado a estructurarse, pero nadie está hablando de la agenda legislativa, nadie. Nos concentramos primero en la elección de autoridades, la integración de las comisiones, y ahora mismo estamos pendientes del trámite del proyecto urgente. ¿Qué pasa con la agenda legislativa de mediano y largo aliento? ¿A alguien se le ha ocurrido presentarla? Una agenda en donde se abra la discusión a todos los sectores políticos, y no solamente a aquellos que están representados en la legislatura, sino al resto de la sociedad ecuatoriana. Una agenda legislativa de consenso sobre mínimos, si sea de poder. Pero de verdad, cuando yo veo este tipo de prácticas, pierdo completamente las esperanzas de que algo así ocurra. Acá una ex asesora legislativa me dice, ahí está, uno no es loco. Es cierto, dice, hacen pagar a los colaboradores. ¡Me consta! ¿En serio? Tantos años que cubrí la Asamblea Nacional y el Congreso. ¡Me consta! Me reservo el nombre de la ex asesora legislativa. Acá me dicen, hay algunos despachos en los que ni siquiera existen los equipos. Y no porque no estén en nómina, sino porque jamás van. Vayan y desen una vuelta, pues, por el edificio, ¿cómo se llama el edificio? El DINADEP, el que queda atrás del ex Ministerio de Finanzas. Desen una vuelta, pues hay oficinas que permanecen cerradas. Vamos a ver si eso se controla ahora en la administración del presidente Olsen, porque eso ha pasado históricamente. Bueno, ahí les dejo justamente ese tema para el análisis. Voy al otro tema rapidito, porque no hay que dejar de hablar, el caso Ligados. ¿Ya? Hoy vemos una serie de justificaciones, de respuestas ante esta intención, este anuncio de la Fiscalía de nuevas vinculaciones en el caso Ligados. Hasta el momento, nadie, ni Luisa González, ni Andrés Arauz,
nadie ha dicho que los chats y audios del caso Ligado son falsos. Nadie, nadie. Algunos han dicho que fueron manipulados, algunos han dicho que seguramente fueron editados, pero nadie ha dicho que son falsos, nadie. De hecho, aquí hubo dos asambleístas que se pelearon públicamente. Y que bueno, qué malos, ¿no? La semana pasada les pusieron en la misma comisión, a las dos legisladoras, al asambleísta Yela y al asambleísta Rafo. La asambleísta Yela, según los audios del caso Ligados, se refirió en términos peyorativos al asambleísta Rafo. Y la asambleísta Rafo presentó una denuncia contra el asambleísta Yela por el caso Ligados. Aquí Luisa González, en este espacio, dijo que las cosas que se decían en esos audios, ya, y el hecho de grabar, era una cosa maquiavélica. Pero vamos más al fondo, pues, que también lo hemos criticado en su momento en este espacio, el contenido de los audios. La manera como pretendieron, según los audios, llevar adelante operaciones políticas para hacerse del poder en determinadas instituciones de control a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tuvieron todo el tiempo del mundo, todo el tiempo del mundo. Digan lo que les dé la gana, no me importa, pero sean mínimamente autocríticos. Ni bien se posesionaron el 14 de mayo del 2023. ¿Saben qué debieron haber hecho? Y tenían mayoría. Tanto así que eligieron a Allen Berbera presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tenía mayoría. ¿Saben qué debieron haber hecho? En lugar de tratar de revisar la designación de Diana Salazar o tratar de meterse en el blindaje que le había otorgado la Corte Constitucional a las decisiones del transitorio, lo que debieron haber hecho es inmediatamente preparar el reglamento para el concurso de merecimientos y oposición que permita la designación del nuevo fiscal general del Estado. No es que no hubo tiempo, no es que les impidieron, tenían mayoría, pero se dedicaron a otros menesteres. Perdieron valioso tiempo, por eso hasta ahora no tenemos fiscal nuevo. Por eso la doctora Salazar está prorrogada, no sabemos cuántos meses. Aparentemente estará prorrogada entre 8 o 9 meses adicionales. Veamos si cumplen con el reglamento. Tuvieron todo el tiempo del mundo, pero se dedicaron a manejar inadecuadamente el poder en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a manipular el proceso de designación del superintendente de bancos. En su momento, ¿quién les habla? Yo cuestioné públicamente la manera como el gobierno del presidente Lasso impidió que el señor Raúl González asuma la superintendencia de bancos. Porque era inverosímil que de la propia terna el presidente haya desconocido al superintendente de su lista de candidatos. Y la manera como se generaron una serie de recursos jurídicos mal utilizados para impedir que el señor González se convierta en superintendente de bancos. Pero después hubo una resolución, una sentencia de la Corte Constitucional que le dio la razón parcialmente al señor González, pero nunca dispuso que el señor González asuma la superintendencia. Y pretendieron estirar la interpretación de la sentencia de la Corte a conveniencia para impedir que Roberto Romero asuma la superintendencia. Incluso en los chats y en los audios se escucha y se lee que el señor Arauz estaba enojado y que advertía que se iba a ir de Revolución Ciudadana si Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea, convocaba la sesión para posesionar a Roberto Romero. Todo eso está ahí. Pero eso no explican. No explican. Se declaran perseguidos. Expliquen cómo pretendieron manipular los procesos en el Consejo de Participación Ciudadana. Los unos desde adentro y los otros desde afuera. Un organismo que en teoría debió ser ciudadano y que terminó siendo político partidista. Eso tienen que explicar al país. Esa explicación le deben al país. Entonces dejen de lado la victimización. En serio. Yo sí creo que el país demanda respuestas de ustedes, pues. Ustedes tienen que responderle al país qué pretendieron hacer con el poder que ostentaban en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y cómo pretendieron tomarse algunas instituciones, no solo la superintendencia de bancos, sino instituciones como el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, o el tema de la Contraloría. Esa explicación le deben al país. Entonces dejen de lado el discurso victimizante y el discurso de la persecución. Ahora, de todo esto que estoy diciendo, yo no soy abogado, los abogados sabrán mejor que yo, se plantea asociación ilícita. No sé si alcance para mencionar que este es un delito, pero al menos hay un manejo indecoroso y muy cuestionable
del poder político en una institución que lamentablemente no ha estado a la altura de las circunstancias. Así que a ver si ponen las barbas en remojo y son mínimamente autocríticos también. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.